corto streaming en Twitch y YouTube para comentarles algo que he estado reflexionando desde anoche incluso, y tiene que ver con el tema del famoso reseteo. Ustedes han escuchado el famoso tema reseteo, el gran reinicio, ¿verdad? Una palabra sofisticada que este, nos hace recordar el inicio de un computador, ¿verdad? Cuando nosotros apretamos, ¿verdad? Nos da la opción de apagar el computador, ¿no es cierto? Nos dice o apagar, reiniciar o suspender, ¿verdad? Bueno, la opción política global que se está ofreciendo al mundo es de la de reiniciar, no de apagar nada, ni de suspender nada, sino que reiniciar. La palabra reiniciar nos indica un nuevo inicio, dejar atrás lo viejo, lo antiguo, el viejo paradigma, el antiguo orden, y comenzar otra vez un nuevo orden, un nuevo reinicio, un borrón y cuenta nueva. Eso es un reinicio. Reinicio es un nuevo inicio, un otro inicio distinto al anterior. Apago el anterior y enciendo para vivir un nuevo inicio, reinicio, una repetición, un nuevo comienzo, una nueva versión. ¿Ok? Este, y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar este famoso reinicio o este reseteo. Tenemos que mirarlo desde el punto de vista teológico, del punto de vista bíblico, del punto de vista escritural, del punto de vista espiritual. Nosotros tenemos que pesar los espíritus, dice la palabra de Dios. Cuando dice los espíritus, pues tenemos que pesar, ¿no es cierto? Bajo qué fuente, bajo qué origen, bajo qué génesis esto está apareciendo, se está gestando, se está desarrollando. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de todo esto? ¿Vale? ¿Cuál es el poder que está inspirando este reinicio? ¿No es cierto? Puede ser el espíritu del mundo, que en este caso no es el espíritu de Dios. Cuando hablamos del espíritu del mundo, no sería el espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando dice espíritu del mundo, pues puede entenderse en dos dimensiones. La primera es simplemente el espíritu del hombre, es decir, la voluntad humana, carnal, sin Dios, sin la dirección del Espíritu Santo. Y también el espíritu del mundo puede también interpretarse como el espíritu inmundo, que es quien toma posesión de mi voluntad para hacer lo que mi naturaleza caída, potenciada por un espíritu inmundo, es decir, un poder sobrenatural actuando en mí. O un espíritu, el espíritu de Dios, que estamos hablando inmediatamente del ministerio u operación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica. Y el gran reseteo, lo que se ha llamado el gran reinicio, es un gran movimiento de ingeniería social y que pretende ser transversal en el sentido de abarcar todas las dimensiones de la vida del ser humano en esta tierra. El gran reinicio, podríamos teorizar un poquito sobre los inicios del famoso reseteo. Algunos creen que el reseteo es algo que se le ocurrió a Klaus, ¿verdad? Klaus no sé cuánto, el director o presidente del foro de Davos, el foro del económico mundial. Y no es así, en realidad la agenda eh, del foro de Davos no es más que una acicate para la gran agenda globalista que lidera Naciones Unidas. El foro de Davos lo que hace simplemente es apoyar, eh, robustecer, alimentar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la agenda globalitaria, empobrecedora y totalitaria globalista. El foro de Davos en realidad no está impulsando ningún reinicio. El reinicio, y esta ya es una
opinión personal en base a la investigación y a la observación que estoy haciendo, el gran reinicio en realidad es una aspiración satánica que siempre ha estado presente en los rebeldes. Siempre ha estado presente en los rebeldes. Y este gran reinicio, pues, vio sus orígenes con Nimrod, en realidad. ¿Vale? O mejor dicho, con la serpiente antigua. Pero remontémonos desde el punto de vista sociológico a la vida la vida política en sociedad, con Nimrod, el primer poderoso en la tierra, y que comenzó a fundar ciudades para controlar a la gente, ¿vale? Así que en ese sentido, en el sentido sociológico, pues podríamos determinar bíblicamente que el gran reinicio es la gran iniciativa de control universal de la población que comienza con Nimrod y que ha sido un intento a lo largo de la historia de siglo en siglo. Pero si nos acercamos a los tiempos modernos, que es que nos los atañe, el gran reinicio en realidad no empieza con el foro de Davos, ni empieza con Naciones Unidas, ni empieza con la Agenda 2030. El gran reinicio podríamos remontarlo hasta momentos antes de la fundación de Naciones Unidas. Naciones Unidas simplemente viene a ser un eh, aparato visible organizado de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se institucionaliza estas aspiraciones de orden mundial, ¿vale? Así que en estricto rigor esto es una iniciativa que ha estado presente en toda la historia de la rebeldía humana frente a Dios, pero viene a concretarse visiblemente mediante líderes o instituciones o agendas, ¿vale? Ahora, ¿por qué tengo la tesis de que el famoso gran reinicio, reseteo, no es algo nuevo, sino que simplemente esto es una presión sobre el acelerador, nada más? Eso es, pues, y por eso, gracias a las redes sociales también y a la luz que muchos tenemos, hemos captado este acelerador, esta mayor presencia, esta mayor notoriedad, esta mayor ambición que se ha puesto de manifiesto públicamente de esta agenda totalitaria y que le han llamado el gran reseteo. Bueno, el gran reseteo se está llevando a cabo mucho antes del foro de Davos. Esto es un intento que viene por lo menos desde los años 40 en adelante. Ustedes van a decir, pero ¿cómo tan atrás? Sí, bien atrás. El gran reseteo hace referencia a un reinicio. Pero yo quiero llevarlos a, a un fundamento bíblico que he estado observando en estos días y que tiene que ver con el inicio, no con el reinicio, porque en realidad en lo que el enemigo de Dios, Satanás, está impulsando es el reinicio, es decir, un nuevo inicio, distinto al inicio original. Si ustedes van a la Biblia, al primer libro de Génesis, ahí está Génesis, ¿verdad? Tan sencillo como eso. El libro de Génesis nos habla de el principio, el comienzo. Eso es Génesis, el comienzo o el inicio. Interesante, los planes del diablo es borrar el inicio de Dios, el inicio original, el inicio que comienza con la creación del hombre, registrado humanamente en el libro de Génesis en la Biblia. Ese es el inicio, el comienzo, los orígenes. Sin embargo, el diablo está planteando un reinicio, un abandono del inicio, de sus principios, de sus valores, de su plataforma, de sus fundamentos, de su historia, de la experiencia, de la autoridad de quien creó ese inicio. Y cuando digo inicio, me estoy remitiendo al libro de Génesis, estoy hablando del inicio del punto de vista humano, cuando se creó los cielos y la tierra y al ser humano. Para nosotros ese es el inicio.
No me estoy refiriendo al inicio de Dios, porque Dios no tiene inicio. Dios es eterno y no sabemos desde la eternidad sin fin para allá atrás desde cuándo es Dios. Simplemente sabemos que es sin inicio y sin final. El inicio comienza con la existencia de lo creado en esta tierra. Y el enemigo de Dios intenta borrar lo que Dios ha iniciado hace miles de años y plantear un reinicio. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Notaron? Él creó los cielos y la tierra, y la condición inicial de los cielos y la tierra era que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ustedes conocen el relato, ¿no es cierto?, que cuando esto empieza ya a tomar orden, ese es el orden mundial que Dios, orden mundial de origen divino. El que está en Génesis es el orden mundial que Dios dio. Y está descrito todo cómo tenía que ser ese orden de Dios. ¿Vale? Ese orden de Dios. ¿Ok? Así que recapitulo entonces, el inicio o origen lo tenemos en Génesis. Y ahí está descrito el orden mundial de Dios, donde estaba simplemente las materias primas, lo básico, estaba en una condición de caos, de desorden, vacío, y Dios da orden a ese desorden o a esa confusión. Y de ahí en adelante Dios plantea su orden. Ahora, mediante la desobediencia, por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se introduce de vuelta un retroceso al orden de Dios y se introduce un desorden. Y desde ahí en adelante comienza esta batalla de los siglos entre el orden de Dios y el nuevo orden del ser humano, o el desorden, porque en realidad el nuevo orden mundial derivado del ser humano es un desorden, es una vuelta al caos y no al orden de Dios. Bueno, luego en Génesis capítulo 1, versículo 31, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Notaron? El orden de Dios es bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Bueno, sabemos bíblicamente que el día séptimo Dios lo denominó reposo. La palabra reposo es Shabbat, sábado. Por eso sabemos que bíblicamente el día de reposo o el día de descanso, o también se le llama el día del Señor, ¿no es cierto? Es un día especial distinto a los otros, no lo estoy afirmando yo, lo está afirmando la Escritura, eso ustedes lo saben por cultura bíblica. Es un día que Dios dice bendijo, versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo, el día que él lo llamó Shabbat, reposo, cesación, descanso. No solamente lo bendijo, sino que dice que lo santificó. O sea, es el único día de la semana literal de la creación, que Dios bendijo y santificó. No santificó ni bendijo el segundo día, el tercer día, el cuarto, el primer día de la semana. No, bíblicamente dice que es el único día que Dios ha santificado, se ha apartado distinto de los demás. Es decir, los demás son comunes,
Y el sábado es especial, bendecido, por eso es un día bendito. Y eso no lo podemos cambiar, lo dice la Escritura. Porque en él reposó, ¿notaron? De toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, resulta que nosotros ahora nos estamos enfrentando a un reseteo, nos estamos enfrentando a un reinicio, es decir, a una vieja pretensión de subvertir o alterar o reemplazar el orden establecido por Dios. Solo que le han llamado con una palabra moderna, ¿verdad? Reseteo, ¿verdad? Reseteo, el gran reseteo. Nosotros hemos conocido eso a lo largo de las décadas como el famoso nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial lo que hace es reemplazar el viejo orden mundial. Bueno, ellos lo consideran viejo, antiguo, pasado, retrógrado, ¿verdad? Que es el orden de Dios, de la creación. Y podría estar toda la noche mencionándoles en qué puntos el ser humano rebelde ha intentado reemplazar el orden de Dios, empezando por los días de la semana, empezando por una serie de situaciones sociales, políticas, morales, éticas, religiosas, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo de Dios a lo largo de los siglos ha intentado subvertir el orden de Dios. Y el orden de Dios está plasmado, descrito o está testificado por la Escritura. Acá está el orden de Dios. Sin embargo, el desorden de Dios o el nuevo orden o el reseteo o el reinicio ha logrado, como ya lo dije al principio de esta conversación, ha intentado filtrarlo, infiltrarlo en todas las áreas del ser humano. Es transversal. Este famoso desorden del orden de Dios ha infiltrado las iglesias, ha infiltrado la fe, ha infiltrado la política, ha infiltrado los gobiernos, ha infiltrado la, eh, la educación, la justicia, la vida social, el lenguaje, todo lo ha filtrado, ha subvertido, este nuevo orden ha subvertido los principios establecidos por Dios en su orden original. Y un aspecto que quiero compartir con ustedes es justamente ese desorden o subversión o reinicio que no comienza con el foro de Davos, sino que comienza hace muchas décadas atrás, solo que ahora ha cobrado énfasis porque le han puesto el pie en el acelerador. Pero muchos no están captando el trasfondo espiritual de esto. Es más, déjenme decirles algo para ser más breve. Muchos están esperando que comience el reseteo, que comience el gran reinicio. Bueno, déjenme decirle a los cristianos que me están escuchando y a los no cristianos también, que el reinicio comenzó hace muchas décadas. El reseteo comenzó hace muchas décadas. Lo que estamos nosotros viendo ahora es la etapa final del reseteo, la conclusión de este proceso de subversión del orden de Dios. ¿Okay? Es un proceso final. Esto ya empezó hace muchas décadas y lo peor de todo es que nosotros somos parte y cómplices del reseteo por ignorancia y somos cómplices y protagonistas, cómplices y protagonistas, algunos voluntariamente por falta de entendimiento, de luz y por ignorancia, y otros porque simplemente nos hemos envuelto en esto, porque no nos queda otra. Somos parte de esta, como dice el anticristo Papa Francisco Bergoglio, somos parte de esta casa común. O sea, no nos vamos a ir a Marte para evitar este reseteo, no nos vamos a ir a Júpiter, ¿verdad? No podemos tomar un cohete y irnos del planeta para no ser parte de esto. Estamos en esto. Por eso que el Señor Jesús decía, vosotros no sois de este mundo. Claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo y somos parte de este reseteo, de este nuevo orden. Sin embargo, nuestro estilo de vida se distingue del resto porque nosotros adherimos al antiguo orden de Dios y nos resistimos
nos resistimos pacíficamente, espiritualmente nos resistimos a este nuevo orden. Sin embargo, dentro del mundo cristiano, que es lo que me atañe, dentro del mundo cristiano está predominando la del primer grupo, el grupo que es parte y cómplice del reseteo por ignorancia, por falta de información, por falta de luz, de entendimiento, ¿vale? Quiero referirme a una situación que es una de las aristas principales, uno de los principales pilares del gran reseteo, y tiene que ver con la perversión o subversión o alteración de los principios de Dios, los principios del fundamento del viejo orden, entendido viejo orden, como le llaman ellos, al orden establecido por Dios en el Génesis. Y tengo un libro en mis manos que es el autor es Francisco Serrano, y el título del libro se llama La dictadura de género. La dictadura de género. Francisco Serrano es un abogado, juez español, ¿vale? Que alcanzó notoriedad, mucha notoriedad por allá, por el año 2013, 2014, 2015, que es cuando comenzó a él mismo a sufrir los embates de la dictadura de género en España, producto de las políticas de género que se fueron implementando en el gobierno español y que trajo como consecuencia una serie de cosas, eh, bastante lamentables. Ustedes, si quieren, me pueden escribir, yo les puedo enviar los videos para allá de Francisco Serrano. Francisco Serrano este, abogó en favor de una situación de violencia familiar y el Ministerio de Género y de Equidad de España se le tiró encima y quisieron destituirlo, lo castigaron judicialmente, etcétera, etcétera. Donde la dictadura de género ha infiltrado el feminismo radical en España y ha victimizado a la mujer, le ha dado una serie de privilegios, ha menoscabado al varón, ¿no es cierto? Ha creado una serie de conflictos horribles que solamente lo único perjudicado han sido los niños en España. Y esas políticas de género que se están impregnando en todas las legislaciones y en toda la cultura. Esta es una guerra cultural que ha infiltrado las iglesias, la política, los gobiernos, la educación. Todas las instituciones humanas se han visto salpicadas con esta ideología de género, que es una ideología que es uno de los pilares del gran reseteo, del gran reinicio. Y yo cuando lea, porque le quiero compartir un poquito, le quiero compartir lo que proponen las ideólogas, las principales teóricas y filósofos de las ideologías de género, en las cuales se basan todas las políticas que actualmente están minando los principios y valores de la sociedad, por lo menos occidental. Pero en definitiva están minando los principios del orden de Dios. ¿Ok? Quiero compartir entonces este librito, La dictadura de género, de el abogado Francisco Serrano. Este libro tuve el privilegio de recibirlo desde España, por allá por el año 2015, ¿vale? Y bueno, ya me lo leí, por supuesto, y quiero compartirles un poquito más sobre esto. Hay un capítulo en la página 49 que habla de la dictadura de género, sus fundamentos filosóficos e ideológicos. ¿Ok? Y como ven ustedes, lo tengo aquí rayadito, tengo señalado las principales ideas. Ustedes se van a dar cuenta que realmente lo que están, del punto de vista ideológico, del punto de vista filosófico, lo que están proponiendo es simplemente una locura. O sea, es un ataque directo al Génesis, al principio, al orden de Dios. Echar abajo el inicio y plantear un reinicio, borrar lo que Dios ha establecido e implantar una ideología que tiende a volver loco al ser humano, esquizofrénico, psicótico, volverlo un ser trastornado.
Y eso es lo que están haciendo en estos momentos a través principalmente de la educación. Por eso que los principales blancos son los niños, porque los niños están en una etapa psicosocial, emocional, sensible, donde todo lo absorben, todo lo reciben, todo lo graban, todo lo imitan. Ellos son el blanco de esta ideología satánica y perversa, psicópata. Le voy a leer un poquitito los fundamentos y primero le voy a nombrar a los ideólogos de esta locura ideológica que se está infiltrando a través de los medios de comunicación, la cultura y la educación. Dice así en la página 50 de este libro, La dictadura de género, de Francisco Serrano. Veamos a continuación los ideólogos que están detrás de estos principios y dogmas. Simone de Beauvoir. Bueno, yo tengo aquí un par de libros de Simone de Beauvoir y de eh, eh, Judith Butler, que son dos de las principales ideólogas de esta locura. He tenido la oportunidad de leerlos y realmente son libros que hay que tener una madurez intelectual para poder leerlos, porque son libros que realmente a uno le desgarran el alma. O sea, y enterarse de que esas premisas psicóticas las están introduciendo en los colegios a los niños. Veamos a continuación los ideólogos que están detrás de estos principios y dogmas. Simone de Beauvoir, Wilhelm Reich, Alfred Kinsey, tremendo psicópata, Germaine Greene, Kat Millett, Shulamit Firestone, Margaret Mead, Michel Foucault, George Batley, Adrian Rich, Anne Ferguson y Valerie Solana. Valerie Solana es una resentida simplemente, pero bueno. Vamos a leer un poquito más de esto. ¿Saben lo que dice Judith Butler? Butler de lo que es el género. ¿A qué le llama ella género? Es una construcción cultural. Eso es el género, una construcción cultural. ¿Vale? Por consiguiente, no es ni resultado casual del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. O sea, el género no es lo dado por Dios. El género no es lo dado por creación. El género es una construcción que deriva en el desarrollo del ser humano, desde la niñez hasta la adultez. Todo el periodo de desarrollo social del ser humano determina lo que realmente tú eres, si eres hombre o mujer. A eso se le llama género, a la construcción social del ser, ignorando, pasando por alto, el inicio o el orden de Dios, lo dado por Dios desde la concepción. ¿Ok? El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. Es un concepto libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un cuerpo como uno masculino. Y mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Se están dando cuenta ustedes del desorden, del caos, de este reseteo? Ahora, una de las premisas que ellos están impulsando es la siguiente. La supresión, noten, estos son objetivos que se han venido desarrollando desde hace décadas. ¿Vale? Este es el reseteo, esta es la naturaleza del reseteo, del gran reinicio. Ahora, el gran reinicio abarca todas las áreas del ser humano, como ya lo dije. Estoy hablando acá del punto de vista filosófico, ideológico y que afecta evidentemente lo espiritual. También tenemos un reseteo en lo económico, en lo cultural, en la lingüística, etcétera, etcétera. Yo estoy tocando solamente los fundamentos filosóficos e ideológicos y afectan a la espiritualidad porque atacan justamente la creación, el orden de Dios. Primer objetivo, supresión de la institución familiar y del matrimonio. La mujer debe emanciparse, por un lado, del dominio y de la explotación del varón. Noten esas palabras, explotación.
y por tanto de las instituciones que sirven a ese fin, tales como el matrimonio y la familia. Así lo predica Simone de Beauvoir en su obra publicada en 1949, El segundo sexo. La familia, note lo que dice ella de la familia, sería consustancial a la idea de producción. Noten, eh, las palabras que están usando, explotación, dominio, producción, ¿no le suena a una ideología antigua eso? Eso es marxismo, es vocabulario marxista. Sin embargo, es un vocabulario extrapolado a esta ideología, a la ideología de género. La ideología de género toma la dialéctica marxista, el vocabulario marxista, y lo aplica, ¿no es cierto?, a, a un proyecto sociológico impresionante. Miren, bueno, tienen que saber que detrás de la mente que está detrás de esto es una mente que inspira a estas personas, es una mente sobrenatural maligna que inspira a estos escritores, a estos profetas del diablo. Bueno, Simone de Beauvoir, en su obra publicada en 1949, El segundo sexo, dice, la familia sería consustancial a la idea de producción sexoafectiva que implica la producción de bienes no tangibles, como la crianza de los niños. Nota que ella le llama la crianza de los niños, ella le llama la crianza de los niños producción de bienes no tangibles. ¿Se dan cuenta que todo lo usan una, una, un vocabulario marxista de lucha de clases aplicada a las relaciones de familia, donde la familia sería como la fábrica, la mujer sería la explotada, el varón o el esposo el explotador y los hijos serían un producto. ¡Wow! Dice así, la familia sería consustancial a la idea de producción sexoafectiva, que implica la producción de bienes no tangibles, como la crianza de niños e intendencia doméstica y satisfacción sexual, que las mujeres proveen juntamente con los propios de la producción tangible y que son objeto también de apropiación y explotación por los hombres. Por ello, como concepto derivado de la idea radical de patriarcado, la familia debe ser suprimida. Bueno, no lo voy a seguir leyendo, pero ya se imaginan ya. No es la idea mía dar una conferencia ahora completa de esto, pero yo vengo dando conferencias sobre esto desde el año 2015, que fue cuando yo desperté a esta realidad. Yo desperté a esta realidad eh, cuando tuve contacto con un periodista español que se hace llamar Rafa Pal en redes sociales, en la cual tuve la oportunidad de conversar con él, incluso hacer un streaming con él. Y él me facilita un libro que se llamaba La conspiración del movimiento gay. Yo cuando leí ese libro desperté y yo dije, acá algo está pasando. Y ahí me di cuenta que realmente este reseteo nos lo están metiendo hace décadas. Y llevan décadas lavando cerebro de niños. Dice acá, página 52. La ideología de género no nace en posiciones modernas, perdón, la ideología de género no nace en posiciones moderadas de centro o en la derecha. La ideología de género nace y se desarrolla en la izquierda, pero no en la moderada, sino en la extrema izquierda, aquella tan extrema que termina por el final en la que se cierra el arco del círculo político, por estar próxima a postulados y actitudes de extrema derecha. ¿Vale? Como tal extrema izquierda asume elementos sin duda que la misma Shulamit Firestone plantea, como que si la mujer quiere ser libre tiene que librarse de su opresor. Para el marxismo, la liberación se produce cuando la clase obrera oprimida sea capaz de liberarse de su opresor. Bueno, y hace el paralelo, ¿no es cierto?, la extrapolación entre la teoría marxista aplicada, ¿no es cierto?, a las relaciones humanas. En este caso, las relaciones matrimoniales. Ella plantea que la relación matrimonial es una relación de lucha,
Así como era la lucha de clase, ahora es la lucha entre el esposo y la esposa, ¿no es cierto? Y la familia sería el terreno de esta guerra. O sea, lo que plantea es poner en conflicto al varón con la mujer. Bueno, segundo planteamiento, superar el concepto de feminidad. O sea, quitar lo femenino de la mujer, atacar a la mujer para que la mujer desprecie su feminidad. ¿Se dan cuenta de lo psicópata que es esto? Es un ataque a la raza humana, a la naturaleza humana. O sea, es un ataque ideológico, filosófico y espiritual al orden de Dios, al inicio, al origen de Dios, a lo establecido por Dios. Por eso que se le llama reinicio. Cuando hablamos de gran reseteo, estamos hablando simplemente de una agenda que pretende reemplazar lo establecido por Dios desde sus fundamentos, desde la naturaleza misma. El objeto es destruir lo creado por Dios para crear otro mundo, otra realidad caótica, confusa. Número dos, superar el concepto de feminidad. El género femenino es esencialmente inferior a causa del interés masculino por mantenerlo sometido. Eso es lo que dice Kat Millett. La liberación que se propone pretende abolir la feminidad y lograr una total identidad con los hombres. O sea, una manera de lograr la igualdad con los hombres es parecerse a los hombres. Dios mío. Se trata de la envidia de ser hombre, surgida de la venganza de ser mujer. O sea, lo que plantea esta ideología psicópata es hacer sentir culpable a la mujer por ser mujer. Entonces, para lograr ser superior igual al hombre, porque parten de la premisa que el hombre es superior a la mujer, cosa que no es así, pero parten de esa premisa, complejando a la mujer primero, haciéndola sentir culpable, y luego sentirse, aborrecer o menospreciar su naturaleza femenina. Mira, una locura esto. Se trata de la envidia de ser hombre, surgida de la venganza de ser mujer. Para de Beauvoir, la mujer es un hombre con un cuerpo molesto. ¡Wow! Tercer planteamiento de la ideología de género. Como consecuencia de ello se produce un rechazo radical a la maternidad. ¿Se dan cuenta que esto es un ataque a la naturaleza de lo creado por Dios? Esto es satánico. Como consecuencia de ello se produce un rechazo radical a la maternidad. Pues si bien el varón puede realizarse sin problemas, no sucede lo mismo con la mujer, condicionada por su destino a la maternidad, dice de Beauvoir. Por ello, la mujer debe emanciparse de su propio cuerpo, o sea, independizarse. De ahí está el tema del género. La mujer tiene que independizarse de su sexo dado por naturaleza y por la creación. O sea, tiene que aborrecer lo que es dado por Dios, tiene que aborrecerlo y ella psicopáticamente, psicológicamente, reemplazar eso por una autopercepción. Una mujer que comienza a autopercibirse como si fuese hombre cuando no lo es. Y eso es una locura. O sea, tú te autoconvences psicológicamente de algo que no eres. O sea, vives una fantasía. ¡Wow! Bueno, no lo voy a seguir leyendo. Seguramente ya daré una conferencia completa sobre esto con más detalle, porque en una hora no puedo abarcar todo. Cuarta premisa. Considerar las relaciones de pareja como un ámbito de lucha de poder, de odio y de rivalidad constante. Bueno, no le voy a leer esto porque es bastante extenso, pero en resumidas cuentas, una de estas psicópatas ideólogas dice que incluso tienen que las mujeres pensar de que la relación sexual entre esposos es una violación. Número 5. En tal sentido, premisa 5. En tal sentido, la mujer se ha de liberar de la represión sexual y a la que ha estado sometida por la religión y la moral tradicional. Por eso que en todas las mujeres, especialmente las mujeres que han sido víctimas de esta ideología y de estas ideas, de estos conceptos, van generando en ella como un rechazo a la religión, una cosa innata que les nace. Tú no le puedes hablar de Dios, porque es una cosa como que Dios es el enemigo. Es como que Dios es enemigo de la mujer.
una cosa tremenda lo que está sucediendo, como un envenenamiento emocional, psicológico que le están haciendo a las mujeres. En tal sentido, la mujer se ha de liberar de la represión sexual a que ha estado sometida por la religión y la moral tradicional. La revolución sexual de corte marxista parte de la emancipación de la mujer, principal víctima del patriarcado, continúa con el fin de la opresión de los homosexuales y todos los demás, etcétera, etcétera. Y por supuesto que cita a Kat Millett, a Faniston y a otras psicópatas más. ¿Ok? Bueno, hay una secta, abolición del sistema heterosexual. Señor mío. La heterosexualidad es otra consecuencia de la sociedad patriarcal. Esta institución expresa la imposición sobre las mujeres por parte de los hombres del modelo de sexualidad reproductiva, que como único modelo que aquellas pueden practicar. En consecuencia, la abolición del sistema heterosexual no compete solo a las lesbianas, también sería cosa de todas las feministas y debe constituir el primer objeto de la revolución feminista como paso previo a cambiar la sociedad. Esto es lo que dice Adrienne Rich. Bueno, yo quiero decir una cosa. Es distinto el feminismo que la ideología de género, ¿vale? El feminismo, el feminismo es un movimiento político. Vio su inicio en un movimiento político que no se llamaba feminismo, se llamaba sufragismo. Luego, las distintas generaciones de movimientos políticos organizados por mujeres fueron denominándose feministas. Pero ¿qué resulta? ¿Qué pasó con esto? Las feministas o las sufragistas que comenzaron este movimiento histórico de manera legítima, obviamente, porque el punto de vista jurídico, el punto de vista legal, es verdad que la mujer era inferior al hombre en el sentido de que el hombre tenía mucho más derechos jurídicos, políticos que la mujer, y hasta ahí yo no tengo problema, solo que después se introduce esta ideología de género en el movimiento feminista. Ese es el problema. La ideología de género es una ideología, son teorías, son planteamientos ideológicos y filosóficos, anticientíficos y desconectados absolutamente con la realidad. La ideología de género es una ideología radical, fanática, fundamentalista, totalitaria. Y esa ideología se ha infiltrado en muchos grupúsculos políticos y movimientos sociales, entre ellos el feminismo. ¿Vale? Por eso hoy en día que el feminismo actual, o el feminismo radical, como se ha llamado, o algunos le llaman despectivamente el movimiento feminazi, por su totalitarismo e intolerancia y autoritarismo, es un feminismo que no tiene nada que ver con el feminismo histórico en sus inicios, ¿vale? Eh, y bueno, la abolición del sistema heterosexual, no voy a seguir leyendo eso porque es para tomarse de los pelos esto. El séptimo postulado, postulado séptimo. La ideología de género pretende acabar también con el cuerpo. Y bueno, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, eso nomás por ahora les voy a comentar. Entonces, Dictadura de género de Francisco Serrano. Bueno, yo les voy a avisar cuando haga una conferencia, una exposición más detallada sobre lo que está sucediendo, porque este no es el único libro. Hay muchos libros de muy buenos expositores y autores que están profundizando en esto y advirtiendo a la gente. Yo personalmente soy un colaborador acá en Chile de Padres Objetores, que es un movimiento, una ONG que tiene como sus objetivos informar a los padres sobre los peligros que corren los niños con la introducción de esta ideología psicópata en los colegios y el sistema educativo y en la cultura y en el arte, ¿vale? Eh, a través de los ministerios de educación, a través de los gobiernos han hecho parte de esto, porque esta ideología es fundamental o pilar de la Agenda 2030, del Foro de Davos y del famoso Gran Reseteo. O sea, el Gran Reseteo ha tomado esta ideología como pilar, uno de los tantos pilares que tiene, para
subvertir y socavar el orden de Dios y plantear un nuevo orden de confusión y de locura. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Por favor, cualquier consulta, duda, quieren contactarse conmigo con toda libertad, háganlo por favor. No tengo ningún problema en responder sus inquietudes. ¿Ok? A través de las plataformas que están habilitadas. Soy Walter. Que Dios les bendiga.